El Sermón del Monte, por M. Fox. Si alguien nos trata con odio, no nos enfademos, no resistamos al mal. Veamos en el enemigo la presencia divina y todo marchará bien. Él cesará de molestarnos, cambiando su actitud hacia nosotros, o desaparecerá por completo de nuestra vida, sacando provecho de nuestro pensamiento. Si recibimos malas noticias, no las resistamos mentalmente. Seamos conscientes de la naturaleza inmutable y la armonía infinita del bien, siempre a nuestro alcance en cada momento de nuestra existencia, y todo se arreglará. Si estamos descontentos en nuestro trabajo o en casa, no resistamos estas condiciones mentalmente. Tampoco nos quejemos ni nos compadezcamos a nosotros mismos. Tales cosas no harán sino fortalecer esa particular materialización del error. No resistáis al mal. Busquemos atentas la presencia del Espíritu Divino en derredor nuestro. Afirmemos su realidad en todas las cosas. Proclamemos que tenemos dominio sobre esta circunstancia. Cuando decimos la palabra en nombre de yo soy, el que soy, y pronto nos veremos libres. Además, amar a los enemigos según este método científico es también el secreto de la salud física, que es imposible de alcanzar si no se posee ese amor. Tal secreto se basa en la realización de la vida divina y del amor divino. Todo mejoramiento físico sigue el descubrimiento de este secreto, no lo precede. Hoy día se habla mucho de la influencia de las glándulas en el organismo, pero las glándulas mismas son gobernadas enteramente por nuestras emociones. Por lo tanto, si queremos asegurarnos de que funcionan a la perfección, es preciso cultivar sentimientos generosos, inclusive en la mente subconsciente, lo cual solo puede conseguirse mediante tratamiento u oración científica. Sed pues perfectos, como perfecto es vuestro Padre Celestial. Este mandamiento de Jesús es una de las cosas más tremendas que aparecen en toda la Biblia. Meditemos sus palabras. Él nos manda que seamos perfectos, como Dios mismo es perfecto. Y como sabemos que Él no ordenaría lo imposible, vemos como Él afirma aquí la doctrina de que es posible que el hombre pueda llegar a ser divinamente perfecto. Pero aún es más. Jesús lo propone como algo que tenemos que efectuar. De aquí se desprende, por tanto, que el hombre no puede ser ese hijo del pecado, desheredado y sin esperanza, que tan a menudo nos ha presentado la teología, sino que es del linaje divino, hijo del Padre que está en los cielos, en consecuencia, potencialmente divino y perfecto. Ahora bien, si en verdad somos hijos de Dios, capaces de expresar la perfección divina, no puede existir ningún poder verdadero en el mal, en el pecado, que nos pueda mantener permanentemente esclavizados. Es decir, usando el método correcto, será solo cuestión de tiempo el que alcancemos nuestra verdadera salvación espiritual. Por lo tanto, no vacilemos más antes de emprender la marcha hacia arriba. Es preciso que, en este mismo momento, si todavía no lo hemos hecho, nos levantemos como el hijo pródigo de entre los desperdicios de la materialidad y la limitación, y confiándonos a las promesas de Jesús, exclamemos: me levantaré e iré hacia mi Padre. Los que se sientan desanimados
por un sentimiento de indignidad y de falta de comprensión propias, y se crean a sí mismos muy lejos del camino, deberán recordar que todos los grandes maestros espirituales han convenido en una frase que viene a recordar: para alcanzar el reino de los cielos hay que pasar por la tormenta. Capítulo 5. Tesoro en los cielos. Estad atentos a no hacer vuestra justicia delante de los hombres, para que os vean. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando hagas, pues, limosna, no vayas tocando la trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados de los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna sea oculta, y el Padre que ve en lo oculto te premiará. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en pie en las sinagogas y en los ángulos de las plazas, para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Tú, cuando ores, entra en tu cámara y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Y orando, no seáis habladores como los gentiles, que piensan ser escuchados por su mucho hablar. No os asemejéis, pues, a ellos, porque vuestro Padre conoce las cosas de las que tenéis necesidad antes de que se las pidáis. La esencia de esta parte del sermón está contenida en los versos 6 y 7, especialmente el mandamiento que dice: ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. La doctrina del lugar secreto y su importancia como centro de control del reino es el factor esencial de lo que Jesucristo enseña. El hombre es el soberano de un reino, aunque en la mayoría de los casos no lo sabe. Ese reino no es otro que el mundo de su propia vida y experiencia. El Antiguo Testamento abunda en historias de reyes y de reino, de reyes sabios y de reyes necios, de reyes buenos y de reyes malos, de reyes victoriosos y de reyes vencidos, de reinos que surgen y de su decadencia debido a toda suerte de causas. Jesús, expresándose en parábolas, se sirve a menudo de la misma idea, de los mismos símiles. Había un gran rey, comienza él muchas veces, pues cada uno de estos reyes es, en verdad, cada uno de nosotros, según los distintos aspectos en que nuestros diversos estados del alma nos presentan. La Biblia es el libro de cada hombre. Sobre todo es un manual de metafísica, un manual para el desarrollo del alma, y toda ella, desde el Génesis al Apocalipsis, se ocupa de ese desarrollo, de ese despertar del individuo. Todos nuestros problemas se estudian en ella, desde todos los ángulos posibles, y las lecciones fundamentales de la verdad espiritual se presentan de la manera más variada, para responder a todas las condiciones, a todas las necesidades y a casi todas las disposiciones de ánimo de la naturaleza humana. Unas veces somos un rey, otras un pescador, un jardinero, un tejedor, un alfarero, un comerciante, un sacerdote, un capitán o un mendigo. En el Sermón del Monte el hombre es rey, es el soberano absoluto de su propio reino.
Y esto no es meramente una figura retórica, porque cuando realizamos en nosotros la verdad espiritual, llegamos a ser, literalmente hablando, monarcas absolutos de nuestras propias vidas. Creamos nuestras propias condiciones y podemos destruirlas. Creamos o destruimos nuestra propia salud, atraemos a cierta clase de personas o circunstancias y rechazamos otras. Atraemos la riqueza o la pobreza, la serenidad o el temor, y todo según la manera como gobernamos nuestro reino. Desde luego, el mundo ignora esto. La mayoría de los hombres creen que lo que les pasa depende principalmente de las personas y circunstancias que les rodean. Creen que estamos siempre expuestos a accidentes de todas clases, a acontecimientos imprevistos que pueden cambiar y aún destruir todos nuestros proyectos. Pero la verdad del ser es precisamente lo contrario de todo eso, y como la humanidad ha aceptado en general la interpretación falsa, no podemos extrañarnos de que la historia esté llena de toda suerte de calamidades, sufrimientos y errores innumerables. El empeño por dirigir cualquier negocio basándonos en falsos principios solo puede traer como consecuencia la desgracia y la confusión, así como el persistir en razonar usando premisas erróneas. Y naturalmente eso es lo que ha sucedido. El hombre ha sufrido porque se ha engañado acerca de la naturaleza de la vida y de la suya propia. Y es por eso que Jesús, el Salvador del mundo, dijo: conoce la verdad y la verdad te hará libre. Y por eso también pasó él los años de su vida pública enseñando esa verdad, hablando de las relaciones entre Dios y el hombre y explicando cómo se debe vivir. Si es verdad, como indudablemente lo es, que nuestras desgracias nacen de nuestros pensamientos erróneos, presentes y pasados, se puede preguntar, considerando el sublime grado de conciencia logrado por Jesús, ¿por qué tuvo él que enfrentarse de vez en cuando con tantas dificultades? Y sobre todo, ¿por qué esa terrible lucha con el miedo en Getsemaní y su muerte en la cruz? La respuesta es que el caso de Jesús es del todo excepcional, porque él sufrió, no por algún pensamiento erróneo suyo, sino por los nuestros. Gracias a su alto nivel de comprensión, habría podido abandonar la vida tranquilamente, sin sufrimiento alguno, como Moisés y Elías lo hicieron antes. Pero fue él quien deliberadamente escogió emprender su terrible tarea para ayudar a la humanidad, por lo cual, bien merecido, tiene el título de Salvador del mundo. Consideremos ahora nuestro reino más detalladamente y encontraremos que el palacio del rey, las oficinas del gobierno, por decirlo así, son nada menos que nuestra conciencia, nuestra propia mentalidad. Este es nuestro gabinete particular donde se tratan nuestros asuntos, que son el torbellino de pensamientos que atraviesan continuamente nuestra mente. Es lo que el salmista llama el lugar secreto del reino, y es secreto porque nadie más que nosotros sabe lo que pasa en él. Es un recinto privado bajo nuestro dominio exclusivo. Allí podemos guardar los pensamientos que queramos. También podemos escoger unos y rechazar otros, y en ese lugar somos soberanos. Cualquier pensamiento que elijamos para fijarnos en él tendrá tarde o temprano su realización, en cosas o en hechos, en el mundo exterior. De ahí nuestra responsabilidad. Habiendo alimentado ciertas ideas, no tenemos poder para cambiar sus consecuencias. Nuestra libertad consiste en la facultad de elegir nuestros pensamientos.
Si no deseamos tener ciertas consecuencias desagradables, vale más que nos abstengamos de los pensamientos que las engendran. Si queremos evitar que una máquina se ponga en marcha, no abriremos la válvula. Si queremos evitar que un timbre suene, no tocaremos el botón. Por consiguiente, si realmente entendemos lo que implica este principio fundamental, haremos bien en ser, de ahora en adelante, muy cuidadosos con nuestro pensar.